Listo, ¿sale? Entonces, comenzamos. Gracias. Para comenzar adecuadamente, me gustaría preguntarles si conocen la diferencia entre hipoxia y hipoxemia. Creo que ya lo hemos hablado. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Hipoxia es en los tejidos y hipoxemia es en sangre, ¿no? O Correcto. al revés. No, estás en lo correcto, Román. Hipoxemia es en sangre, una baja cantidad de oxígeno en la sangre, e hipoxia es en los tejidos. Evidentemente, si hay bajo contenido de oxígeno en la sangre, pues se va a entregar menos oxígeno a los tejidos. Entonces, generalmente la hipoxemia conlleva o su desenlace final es que haya hipoxia tisular. Sin embargo, puede haber hipoxia sin que haya hipoxemia, que siempre se ha puesto el ejemplo clásico ejemplo de cirugía, ¿no? De un paciente intubado en la cirugía, que está conectado a la máquina de anestesia, con fiodos al 100%, que le toman una gasometría y tiene 150, 200 de PaO2, o sea, de oxígeno en sangre, está al contrario, está hiperoxémico, pero que a lo mejor está sangrando y está chocado y entonces puede tener hipoxia tisular, ¿sale? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Pues definir hipoxemia, diferencia entre hipoxia y hipoxemia, que ya me lo dijeron ustedes, los mecanismos de hipoxemia para entender la fisiopatología de la hipoxemia y el abordaje diagnóstico para su tratamiento. Hipoxemia, disminución de la PaO2 en la sangre. ¿Y qué es la PaO2? La presión arterial de oxígeno. Ya habíamos acordado que si lo leemos en el Guyton les va a decir que lo normal es que esté por arriba de 80, 85. Hay textos que dicen que hasta 90 milímetros de mercurio de oxígeno en sangre arterial. Sin embargo, esto es a nivel del mar y en pacientes sanos, ¿no? Con pulmones sanos. En Ciudad de México, o depende de la altitud, esto puede variar y definimos la hipoxemia en Ciudad de México como una PaO2 por abajo de 60 milímetros de mercurio. O sea, arriba de 60 en la Ciudad de México ya estamos oxigenando bien, ¿no? De presión arterial de oxígeno. O sea, para esto necesito una gasometría arterial y que me reporten el resultado y ver la PaO2, ¿ok? Hipoxia, disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Puede haber hipoxia tisular, hipoxia de estasis e hipoxia histotóxica. Los valores normales de la PaO2 también van a variar según la edad. Estos son parámetros que vienen en este artículo de 2016 y pues aquí tienen que ver con igual a nivel del mar y condiciones en cuanto a grupos etarios, ¿no? Entonces decía, a los 20 años el límite inferior ronda los 85 milímetros de mercurio, a los 70 años ronda los 73 milímetros de mercurio, ¿no? La PaCO2 igual va a ser más elevada cuando estamos eh, eh, perdón, cuando estamos hiperventilando, la PaO2 va a ser elevada y y la PaCO2 va a ser baja, ¿no? Y al revés, cuando estamos hipoventilando, la PaCO2 va a ser alta y la PaO2 va a ser baja. La altitud también varía, dice aquí que a 1200 metros sobre el nivel del mar, una PaO2 esperada es de 80 milímetros de mercurio a los 20 años. Y a 3700 metros sobre el nivel del mar, es 64.5 en un adulto sano. Les decía que aquí en Ciudad de México estamos a 2.2, ¿no? 2200 y cacho. También decimos que arriba de 60 ya es como que lo normal. Idealmente, pues más de eso, ¿no? O sea, 70, 80, ¿no? Por la postura, también puede haber variaciones, sobre todo en pacientes con deformidad en la caja torácica, con alguna alteración, una escoliosis, ¿no? Una problema así. Y también por el peso, ¿no? El sobrepeso, además de pues, lo dañino que puede hacer para muchos factores proinflamatorios y demás, también disminuye la PaO2, 1 milímetro de mercurio, para un tramo de aumento de 10 puntos en el índice de Broca. El índice de Broca sea 100 por peso entre estatura y está la fórmula, ¿no? Evidentemente, entre más sobrepeso tenga un paciente, pues también más va a hipoventilar, a tener niveles bajos de PaO2 y niveles altos de PaCO2. ¿Qué tan tolerantes son los tejidos a la hipoxia, no? Porque una cosa es la hipoxemia en la sangre y otra cosa es pues ya que se entregue poco oxígeno a los tejidos, y entonces hay tejidos que son muy dependientes de que les llegue oxígeno, como el cerebro, y hay tejidos que pueden aguantar más sin oxígeno, perdón, y entonces pues son más tolerantes a la hipoxia. El cerebro es el prototipo, en menos de 3 minutos ya puede sufrir daño. Hay bibliografía que sugiere que en 1 minuto de hipoxia cerebral ya puede haber neuronas que se mueren, ¿no? Que hacen apoptosis y que pues eso condicione a daño neurológico.
Es por eso que los paros cardiorrespiratorios, ¿no? Cuando damos compresiones torácicas y ventilaciones a un paciente en un paro cardiorrespiratorio, pues lo que tratamos de preservar es la perfusión, la oxigenación de la sangre y la perfusión al cerebro, ¿no? De hecho, por ahí las nuevas guías, bueno, ni tan nuevas, ¿no? Ya tienen algún tiempo, lo proponen la RCP como resucitación cardio-cerebro-pulmonar, ¿no? Porque finalmente estamos queriendo evitar que haya daño neurológico, ¿no? Riñón e hígado toleran 15-20 minutos de hipoxia, músculo esquelético hasta 1 minuto, hasta más de 1 hora, perdón. El músculo lisovascular de 1 a 3 días. Y por último, cabello y uñas hasta 3 a 4 días, ¿no? Entonces, esto más o menos para tener una idea. Recuerden que somos seres aerobios, ¿no? Esto del transporte de oxígeno, me voy muy rápido, ya lo hemos platicado y lo platicamos otra vez hace ratito en la clase de fisiología respiratoria. Este es el alveolo, ¿no? Entonces, aquí llega el oxígeno, pasa a la interacción, ¿no? Pulmón-corazón. La ventilación minuto es la ventilación alveolar que se da en 1 minuto en los alveolos. Aquí dice 7.5 litros por minuto porque es como un estándar. Recuerden que el volumen corriente, que es lo que entra en cada respiración, pues son aproximadamente 400 o 500 mililitros. Les dije, ¿no? Que hay una forma de calcularlo por el peso, que es lo ideal, pero así, a grosso modo, ¿no? En un paciente adulto sano va a ser 500 mililitros, ¿no? 500 mililitros son 0.5 litros, ¿va? Estamos de acuerdo en eso. Entonces, la ventilación alveolar minuto va a ser el resultado del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Una frecuencia respiratoria normal de 15 a 20 por minuto en un volumen corriente de 0.5, pues te va a dar desde el 0.5 litros, te va a dar un volumen alveolar minuto que va a rondar justamente entre los 7, 8 litros por minuto, ¿ok? Hace el intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar, sale hacia la vena pulmonar, ¿no? Con 98 milímetros de mercurio de oxígeno. En el otro esquema que les puse decía 100, ¿se acuerdan? Esto igual a nivel del mar. Esta PaO2 de 98 milímetros de mercurio nos daría una saturación de 98%, con una hemoglobina 15 gramos por decilitro, con un contenido arterial de oxígeno de 200 mililitros por litro. Y finalmente entra a los tejidos, ¿no? Va al capilar, entrega oxígeno y regresa por el lado venoso hacia la vena cava con una concentración de oxígeno más baja, ¿no? Una saturación venosa de 75%, que nos da una PbO2 de 40 milímetros de mercurio. Y esta PbO2, al llegar aquí a la membrana alveolo-capilar, del lado de la arteria pulmonar, ¿no? Va a hacer que se dé el intercambio y vuelva a hacer el circuito. Esto es un esquema, pues muy, muy académico a nivel del mar y pues resume lo que hemos platicado, ¿no? De que tiene que haber alvéolos expandidos, con una superficie lisa, o mejor dicho, limpia, perdón, que permita que entre el aire con oxígeno, que les decía, ¿no? Aquí están los 160 milímetros de mercurio de oxígeno, de presión de oxígeno en la atmósfera, con este 21% de oxígeno que hay, que al humidificarse, ¿no? Pierde un valor, ¿no? Con respecto a la presión del agua, y por eso teóricamente la presión alveolar de oxígeno ronda los 105, ¿no? Porque pierde presión del vapor de agua, ¿no? Esto ya se los había explicado. Entonces, ahora sí entremos a los mecanismos de hipoxemia, o sea, ¿por qué mecanismos se produce una baja de oxígeno en la sangre? Número 1, disminución de la presión alveolar de oxígeno, o sea, que aquí en el alveolo haya menos oxígeno de 105 o 104 que les puse en el otro esquema, o 100 o 90 y tantos, ¿no? Que aquí haya menos oxígeno. ¿Menos de cuánto? Pues del rango esperado. En estos esquemas muy académicos a nivel del mar hablan de una PaO2 arriba de 100, pero pues les decía que depende de las condiciones podemos tener PaO2. PaO2 me refiero a alveolar. Cuando pongo la PaO2 con A mayúscula, es presión alveolar, ¿no? Cuando pongo la PaO2 con A minúscula, es presión arterial de oxígeno. Y son distintas, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que nos disminuya la presión alveolar de oxígeno, pues nos va a generar, al final del día, hipoxemia. ¿Por qué? Porque va a haber menos oxígeno aquí disponible para hacer el intercambio. De estas, ¿qué disminuye la presión alveolar de oxígeno? Una hipoventilación alveolar, es decir, que aquí esta ventilación minuto, que está en 7.5, esté más baja, esté en 3, esté en 2, esté en un número que esté más bajo para el requerimiento del paciente. La ventilación minuto tradicionalmente se dice, así coloquialmente y como una regla general, que debe ser
el peso del paciente entre 10, ¿no? Es decir, yo peso 70 kilos, 69 y 70 kilos, mi ventilación minuto alveolar debe estar de entre 6.9 a 7 litros por minuto. Eso es mi normalidad, ¿no? Yo puedo irme a hiperventilar cuando hay situaciones que me demandan más oxígeno, o cuando estoy haciendo ejercicio, bla, bla, bla. O puedo irme a hipoventilar si tengo una alteración que hace que no respire adecuadamente. Entonces, vamos a ver cómo la hipoventilación alveolar tiene mucho que ver con trastornos neurológicos y todo tipo de problemas, ¿no? Y otro mecanismo que disminuye la presión alveolar de oxígeno es la disminución de la FiO2, que realmente la FiO2, pues no la disminuimos a menos de 21%, porque pues es lo que hay en el ambiente, ¿no? Entonces, realmente el término correcto, muy puristamente hablando, a nivel ambiental, sería disminución de la presión de oxígeno disponible en la atmósfera, ¿no? Porque la FiO2 siempre va a estar 21%, estamos de acuerdo en eso, pero les he explicado, no es lo mismo 21% a nivel del mar, que es 21% de 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica a nivel del mar, que 21% de 584 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica en la Ciudad de México, ¿no? Y conforme esté más alto, en el Nevado de Toluca, en el Popocatépetl, en el Himalaya, ¿no? En la cordillera de los Andes, en la que ustedes quieran, ¿no? Un cerro de la Silla, conforme esté más alto, evidentemente la presión atmosférica va a ser menor y por ende ese 21% va a ser menor, ¿no? Entonces, una forma en la que sí podemos disminuir la FiO2 sea que el paciente esté usando oxígeno suplementario, o sea, viva con oxígeno, tenga su tanque de oxígeno en casa, su concentrador con sus puntas, y yo le baje el aporte de oxígeno. Ah, pues sí, ese paciente ya vivía o estaba necesitando más de 21% de FiO2, 30, 40, 60, 80, lo que requiera, lo que su maquinita de oxígeno le pueda dar, y de repente yo se la bajé o alguien se la bajó para valorar si toleraba o no, y hace disminución de la presión alveolar de oxígeno, pues va a ser hipoxemia y pues no lo va a tolerar, ¿no? El segundo esquema de mecanismos de hipoxemia es el cortocircuito o los shunts, que pueden ser intracardíacos o intrapulmonares. Los intracardíacos se diagnostican más en la infancia y tienen que ver con alteraciones y defectos en el tabique septal del corazón que hacen una comunicación anormal del corazón derecho al corazón izquierdo, y entonces sangre que está pobremente oxigenada o no muy oxigenada, ¿no? La sangre del lado venoso que va llegando a la aurícula derecha o al ventrículo derecho pasa por una foramen mal permeable, por un defecto en el septum interventricular, pasa al lado izquierdo y entonces la sangre del lado izquierdo, que viene de las venas pulmonares bien oxigenada, se mezcla con sangre mal oxigenada y lo que tenemos es un mix de sangre que no tiene la misma cantidad de oxígeno que debería de tener la pura sangre arterializada, ¿no? Entonces sale esta por la aorta y evidentemente tiene menos contenido de oxígeno que si no hubiera este defecto, ¿ok? Los intracardíacos, pues no tienen mucho que explicarse, son más como de la infancia. Es raro que un paciente que tenga un shunt intracardíaco logre llegar a la etapa adulta con un buen desarrollo sin que antes se lo hubiera descubierto, porque son pacientes que tienen retardo en el crecimiento, que se fatigan rápidamente, que son, no suben de peso, son muy enfermizos y generalmente pues cualquier pediatra, ¿no? Escucha un soplo y de volada lo manda con el cardiólogo pediatra, se estudian y son más como de cardiopatías congénitas, se tratan y ya, ¿no? Llegan a la edad adulta. Tendrían que ser como comunicaciones muy pequeñas o funcionales que les llaman, que por momentos con gradientes de presión se dan y luego no se dan y así, para que a lo mejor ya después en la adultez se diagnostiquen en otro momento, ¿no? Los intrapulmonares son los más importantes para esta clase, los vamos a abordar el día de hoy, y es que haya haya un paso de la sangre que viene por la arteria pulmonar hacia los capilares, ¿no? Hacia la membrana alveolo capilar para llenarse de oxígeno en esta membrana, pero que el alveolo pues se encuentre ocupado, se encuentre colapsado, se encuentre lleno de moco, de líquido inflamatorio, de sangre, y entonces no tiene oxígeno suficiente o no tiene oxígeno, y la sangre así tal cual como pasa por la membrana alveolo capilar, regresa al lado de las venas pulmonares con la misma cantidad de oxígeno porque no hubo para hacer el intercambio, ¿no? Entonces ese sería un cortocircuito igual derecha-izquierda, pero intrapulmonar. Alteraciones del BQ. Realmente, si somos muy puristas, el cortocircuito o el shunt es una alteración del BQ, ¿sale? Es un tipo de alteración del BQ. ¿Qué significa BQ? El cociente o la relación entre la ventilación y la perfusión. La V es la ventilación y la Q es la perfusión, ¿sale? Entonces,
Evidentemente, en lo que les he estado explicando, un cortocircuito es una alteración de la relación ventilación-perfusión. Sin embargo, al ser como de los más comunes, se estudia aparte, ¿no? El cortocircuito. En la alteración del BQ nos vamos a referir entonces a una alteración en la perfusión solamente, ¿ok? El prototipo de esto es la tromboembolia pulmonar. Llega, mejor dicho, la sangre que tiene que ir por el lado de la arteria pulmonar, pues no pasa o no pasa bien en la misma cantidad, con la misma presión, porque hay una obstrucción en la arteria pulmonar, hay un trombo, y entonces el alveolo puede estar súper distendido, infladito, bien bonito, sin líquido inflamatorio, con mucho oxígeno en su interior, pero si no le llega sangre o no le llega sangre suficiente para hacer el intercambio gaseoso, pues va a haber hipoxemia. Y por último, alteraciones de la difusión del oxígeno, que suelen ser como condiciones patológicas que alteran la dispersibilidad o la difusión del oxígeno en los tejidos. Entonces, volviendo al esquema básico, el alveolo, el aire inspirado, que viene con 21% de oxígeno, que trae teóricamente 150 milímetros de mercurio, 160, ¿no? A nivel del el mar, que es, hay que restar la presión del vapor de agua, y lo que llega aquí, pues son cerca de 100 o 103 milímetros de mercurio, ¿no? Y aquí está el alveolo infladito, lleno de oxígeno. La arteria pulmonar, ¿no? Se subdivide en sus ramas segmentarias, llegan las arteriolas. Fíjense cómo aquí se ve en el diagrama como un color pálido, ¿no? Porque sangre pues no bien oxigenada, mal oxigenada, sangre que viene del lado venoso, aunque viene en la arteria pulmonar porque pues la nomenclatura es que va del corazón a los pulmones. Viene aquí, llega a la membrana, aquí hay mucho oxígeno, aquí hay poco oxígeno, se da el intercambio y regresa por la vena pulmonar bien oxigenada, ¿no? Y aquí se ve la sangre rojita otra vez. Entonces, la normalidad sería eso, ¿no? Entra 1 mililitro de oxígeno, pasa 1 mililitro de sangre, se hace el intercambio y regresa. Y esto es lo normal. Cuando hay un efecto cortocircuito, no llega aire aquí, o aquí el aire no está llegando lo suficientemente bien oxigenado. ¿Por qué? Pues aquí hay un problema, ¿no? Mucha obstrucción en la vía aérea, muchas flemas, muchos mocos, alveolos colapsados, alveolos muy inflamados, alveolos inundados en líquido. Entonces llega la sangre, aquí no hay oxígeno suficiente para hacer el intercambio, no lo hace y regresa tal cual, ¿no? Efecto espacio muerto o alteración en la perfusión, lo que les decía de la tromboembolia. Aquí hay un problema, aquí hay un trombo, aquí hay un coágulo, la sangre de aquí para acá ya no pasa, y entonces aunque el alveolo esté completamente inflado, lleno de oxígeno, pues no puede entregar este oxígeno, ¿no? Cuando aumenta cuando el efecto es el defecto es en la perfusión, les decía, aumenta el espacio muerto. ¿Por qué? Porque este alveolo que funcionaba y que nos permitía hacer un intercambio gaseoso, ahora, aunque anatómicamente esté bien, fisiológicamente no funciona. Y por eso decimos que aumenta el espacio muerto fisiológico. Esto nos lleva a este resumen, y esto finalmente es como que el corazón de la clase, lo que tienen que aprenderse. El cociente entre ventilación-perfusión debe ser 1, o hay quien dice 0.8, siendo muy puristas, pero bueno, redondeémoslo 1. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada mililitro de oxígeno, 1 mililitro de sangre, haga el intercambio, 1 entre 1 va a ser 1, y me va a dar una PO2 normal. Esto es la normalidad. Cuando el cociente se altera y es mayor a 1, es porque aumenta el espacio muerto, ¿ok? Entonces aquí llega 1 mililitro de oxígeno, pero aquí llegan 0.5, ¿no? O 0.3. ¿Por qué? Porque está esta obstrucción aquí. En la perfusión, 1 entre 0.5 pues van a ser 2, ¿no? Arriba de 1, aumento del espacio muerto. ¿Y qué me da como resultado? Hipoxia con hipercapnia, ¿sale? Y ese es el prototipo de la tromboembolia pulmonar. Cuando el cociente se altera a volverse negativo menor de 1, es un efecto cortocircuito. Aquí entran 0.5 o 0.3 porque está la obstrucción aquí, porque el alveolo no está tapado, pero aquí la sangre pasa bien, aquí entra 1. 0.3 entre 1, pues me va a dar un número menor de 1, negativo, ¿sale? ¿Y cuál es la consecuencia? Una hipoxemia con ligera hipocapnia o PaCO2 normal. Eso es el resumen. Vamos a ahondar un poquito en cada una de las condiciones, en cada uno de los mecanismos de hipoxemia para que quede más claro. Entonces, la presión arterial de oxígeno, así es como se puede calcular. No me interesa que se aprendan esto. Causas de hipoventilación, les dije, disminución en la presión alveolar de oxígeno por hipoventilación alveolar o disminución del oxígeno inspirado, ¿no? Grandes alturas, aumento del monóxido de carbono, los pacientes que se quedan encerrados, ¿no? En una cabaña con una mala ventilación, con una chimenea
prendida, grandes alturas, pues además de la montaña, ¿no? Los que suben a grandes altitudes, espacios reducidos, ¿no? Esta historia de terror de me sepultaron vivo, ¿no? O creían que estaba muerto, o me hicieron una broma, o me quedé atrapado en el closet, o en un espacio muy pequeño, en un temblor o algo, pues al final me disminuyen la FiO2, o mejor dicho, la presión de oxígeno inspirada. ¿Y qué hace que yo hipoventile? Que yo respire más despacio, que yo respire más lento, que yo meta menos volumen alveolar y por tanto haga hipoventilación alveolar. Pues lo principal va a ser trastornos del sistema nervioso, sedantes, evento vascular cerebral, apnea obstructiva del sueño, alteraciones neuromusculares como síndrome de Guillain-Barré, fatiga, miastenia grave, distrofia muscular, que van muy de la mano, ¿no? El paciente puede tener toda la conciencia de respirar, pero no tiene la fuerza suficiente para expandir bien sus músculos torácicos, hipoventila. Desórdenes de la caja torácica, ¿no? Dolor postoperatorio, alteraciones restrictivas, pacientes muy obesos o con escoliosis y deformaciones, o el tórax inestable. Si hipoventilación alveolar, entra menos volumen al alveolo. ¿Por qué? La mayoría de las veces por un trastorno neurológico, ¿no? Disminución de la FiO2, o mejor dicho, de la presión inspirada de oxígeno, grandes alturas, espacios reducidos, aumento en el monóxido de carbono circulante o en el ambiente. Cortocircuitos o shunts, intrapulmonares, colapso alveolar, atelectasias, por ejemplo. Ocupación alveolar, o sea, que el alveolo esté ocupado por algo que no es aire con oxígeno. Neumonía, edema agudo pulmonar, SIDA, líquido inflamatorio, ¿no? Broncoespasmo severo, se cierra la vía aérea, no le llega adecuadamente el aire con oxígeno acá, ¿ok? Intracardíacos, ya les decía, foramen ovar permeable o comunicaciones intraventriculares. Y estas pues no tienen mucho chiste que les expliquemos porque pues, se mastican rápidamente en la infancia y tienen que ser resueltas de manera quirúrgica. El efecto cortocircuito, algunas unidades mal ventiladas pero con una adecuada perfusión, ¿ok? El cortocircuito verdadero, unidades alveolares con ausencia de ventilación. O sea, el efecto cortocircuito es que en el alveolo esté mal ventilado, pero si hay algo de oxígeno, y también perfundidas estos alveolos. Y el cortocircuito verdadero es cuando en el alveolo no hay nada de ventilación. Y aquí está nuevamente el ejemplo, ¿no? Aquí está una reducción en el calibre de la vía aérea distal que va a llegar al alveolo, o está llena de moco, o lo que sea, y entonces no llega adecuadamente. Aquí está lleno el alveolo de exudado, líquido inflamatorio, edema, y entonces, pues aunque aquí la sangre pase para hacer el intercambio, aquí no hay oxígeno, ¿no? Entonces ese es el prototipo en el edema pulmonar que pues nos va a dar un cortocircuito, ¿no? Y aquí está, miren, la V, que es la ventilación, 0. La Q, normal. Entonces 0 entre 1 pues nos va a dar un número negativo, ¿no? Y por eso decíamos, el cortocircuito nos da una relación BQ menor de 1. Alteraciones del BQ, que el prototipo va a ser la tromboembolia pulmonar, el EPOC hace vasoconstricción hipóxica, en el EPOC crónico hace vasoconstricción hipóxica, y estos cambios me llevan a hipertensión pulmonar, por cambios proliferativos. Entonces, esa vasoconstricción sostenida me lleva a hipertensión pulmonar, que al final va a ser lo mismo, ¿no? Una reducción en el calibre de la arteria o las arteriolas pulmonares, que en este ejemplo, en la membrana alveolo capilar, pues llega reducido o le llega menos flujo o no llega el flujo, y aunque el alveolo esté bien expandido con oxígeno, pues no puede hacer el intercambio, ¿no? Y la enfermedad vascular pulmonar, como es la tromboembolia pulmonar, ese prototipo de la alteración BQ, ¿no? Esto es lo que les decía la vasoconstricción hipóxica, la explicación fisiológica, que la hipoxia cierra los canales de potasio, lo cual hace que el potasio se acumule dentro de la célula y entre el calcio, lo que produce vasoconstricción. Y aquí está el ejemplo en el esquema, ¿no? El alveolo inflado, el capilar normal, esta sería la relación 1 a 1 normalita, y aquí el alveolo inflado, el capilar reducido, ¿no? O con un flujo reducido o con una obstrucción, ¿no? Como sea en la tromboembolia. V normal, Q reducida, V de 1, Q de 0.5, 1 entre 0.52, la alteración en la relación ventilación-perfusión me da un cociente mayor de 1, ¿no? Y aquí está el resumen nuevamente, ¿no? De la normalidad, del efecto cortocircuito, ¿no? Una unidad alveolar mal ventilada, del cortocircuito real, ¿no? Una unidad alveolar ocupada, y de una alteración en la relación BQ con un problema en la perfusión, ¿no? Por último, alteraciones en la difusión del oxígeno.
La difusión de un gas en en fase líquida, esto es por la ley de Fick. Su superficie y grosor de la capa de tejido atravesado tiene que ver con cómo se difunde el gas. Hay alteraciones histológicas en la membrana alveolar capilar que pueden dificultar cómo se difunde el oxígeno y que se dificulte la difusión de oxígeno hacia los capilares, ¿no? Entonces, con difusión de oxígeno disminuida, enfisema, enfermedades intersticiales, tromboembolia pulmonar, anemia, hipertensión pulmonar, edema pulmonar, con difusión aumentada, ¿no? Que se difunda mucho el oxígeno, que se escape, por así decirlo, falla cardíaca congestiva, hemorragia alveolar, poliglobulia, embarazo y asma bronquial. Si se fijan, muchas de ellas tuvieron otra explicación, ¿no? El enfisema en la vasoconstricción hipóxica, ¿no? El ATEP en la alteración del BQ, y muchos de estos son estados patológicos, ¿no? Son enfermedades que me pueden alterar la difusión del oxígeno. Y si no se difunde rápidamente hacia las membranas y hacia los tejidos, pues entonces va a haber hipoxemia y por ende hipoxia tisular, ¿no? Y si se difunde muy rápidamente, pues puede fugarse dentro de la misma membrana alveolo-capilar hacia el intersticio y no poder generar intercambio adecuado y también llevarme a la larga a un escenario de hipoxemia. Su papel en la generación de la hipoxemia, de la alteración en la difusión, es bastante discutido. Alteraciones del BQ y disminución de la PaO2 mayúscula alveolar son más frecuentes e importantes, ¿no? Aparece más frecuente en el ejercicio estas alteraciones en la difusión. ¿Por qué? Porque aumenta el gasto cardíaco. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo es el abordaje clínico de la hipoxemia? Porque a veces creemos que el paciente llega a urgencias o llega a consulta y dice que le falta el aire, o le pongo yo mi oxímetro de pulso, ¿no? Y marca ahí apenas 90 o 89 y le pongo oxígeno y va, está hipoxémico el paciente. Ok, ¿no? Qué bueno que podamos identificar que alguien esté hipoxémico y que le demos oxígeno pues, para que mejore o tratemos de que mejore. Qué bueno. Pero el abordaje clínico debe de ir más allá. No es nada más pongo un parche para que mejore un numerito, sino es qué tengo que hacer para quitarle la hipoxemia, ¿no? Entonces, en la fase respiratoria tipo 1, que es la hipoxémica, es una incapacidad del sistema respiratorio para mantener un nivel adecuado de oxigenación y en este momento alteraciones en la relación BQ puede hacerlo más frecuente, ¿no? Entonces, lo que me dice al final esta diapositiva es, trato de encontrar la causa de la hipoxemia. La mayoría de los mecanismos de hipoxemia van a responder a la administración de oxígeno suplementario, excepto el cortocircuito. El cortocircuito no responde o no responde totalmente. ¿Por qué? Porque si el alveolo está ocupado, colapsado o tapado, pues aunque yo le ponga mucho oxígeno en la tubería que va a llegar al alveolo, ese oxígeno se va a perder en el camino y no va a llegar hasta los alveolos que están ocupados, ¿no? Entonces, por eso es que el oxígeno suplementario no es para todos. Sin embargo, me van a decir ustedes, pacientes con neumonía, que pues, el prototipo de causa de hipoxemia en la neumonía es el cortocircuito, ¿por qué les ponemos oxígeno? Pues porque evidentemente las neumonías son segmentarias, son lobares, ¿no? Están en una zona específica del pulmón. Hay áreas que están buenas, ¿no? Entonces yo le pongo oxígeno, aumento la presión alveolar de oxígeno transitoriamente en las unidades funcionales buenas. Y eso es lo que me puede llevar a que el paciente salga de la hipoxemia en lo que resuelvo el problema de la neumonía, ¿no? Le doy su antibiótico, le doy su antiinflamatorio, le hago su drenaje postural y espero que esas unidades que están ocupadas se desocupen y ya pueda llegar el oxígeno, ¿sale? ¿Cómo aumentamos la FiO2? Bueno, pues con cánulas nasales con oxígeno. Las más comunes son las puntas nasales convencionales, ¿no? Que se conectan a un flujómetro de pared o un tanque de oxígeno o un concentrado con un flujómetro que van de 1 hasta 5 litros por minuto. Por promedio les ponemos entre 2 y 3 litros porque es lo que los pacientes toleran. Arriba de 4 litros suelen resecar mucho la mucosa nasal y les genera luego irritación y epistaxis. Y si un paciente lo llevas a 4 o 5 litros con puntas nasales convencionales y sigue refiriendo disnea o no mejora su oxigenación, pues planteate que no lo estás alcanzando y tienes que escalar el dispositivo que le aporta oxígeno, ¿no? Las mascarillas orofaciales son otro ejemplo, ¿no? La mascarilla con reservorio, que le puedes subir hasta 12 litros por minuto y teóricamente te da una FiO2 de más del 95%. Las puntas nasales de alto flujo, que ahí tú puedes con un blender, con un mezclador, ajustar la FiO2 que le quieres dar, pues llevarlo hasta 100%. Y así, si de plano no se puede con nada de eso, pues necesitamos a ventilación mecánica, ¿no? Hay algoritmos y hay abordajes de manejo para que no prolongues a los pacientes con cánulas nasales y esto, sino que te vayas a lo que tienes que usar, como es la ventilación mecánica de manera temprana, ¿no? Esto de la curva de distribución de la oximoglobina lo platicamos en la clase pasada. Les decía, ¿no? Cuando se desvía a la derecha,
se hace menos afín la hemoglobina al oxígeno, y en eso sucede en acidemia, en hipertermia, en hipermetabolismo, en algunas hemoglobinopatías, en estados hipoxémicos, en hipercapnia, ¿no? ¿Y por qué se hace menos afín? Pues porque el paciente está requiriendo más oxígeno en los tejidos, entonces hace que se entregue rápidamente el oxígeno, ¿no? Y se hace menos afín, perdón, y se hace más afín cuando se desvía al lado izquierdo, que es lo contrario, ¿no? En alcalosis, en hipometabolismo, en algunas intoxicaciones perdón, sí, en algunas hemoglobinopatías, y cuando se vive en grandes altitudes. Ese es un resumen, ¿no?, de esos mecanismos de hipoxemia, cómo encontrarían el gradiente alveolar arterial. ¿Qué es el gradiente alveolar arterial? La diferencia entre la presión arterial, alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Esto de calcular el gradiente, pues va más como para cuestiones clínicas, justamente de terapia intensiva, y pues ya eso nos lo vamos a comentar ahorita, ¿no? Una forma rápida de evaluar la hipoxemia, pues es, además de ponerle el oxímetro al paciente o tomar una gasometría arterial, establecer la relación o el cociente PaO2 entre FiO2. PaO2 es presión arterial de oxígeno, me tomar una gasometría, y FiO2, la fracción inspirada de oxígeno. Si está al aire ambiente, va a estar 21%. Si está con oxígeno el paciente, pues va a depender de qué dispositivo le esté dando yo o con oxígeno, ¿no? Recuerden que si yo hago esta ecuación, la FiO2, al ser un porcentaje, tengo que transformarla o convertirla a un número entero. Entonces termina siendo una división entre un decimal. 21%, por ejemplo, es 0.21. Entonces, si yo me tomo una gasometría y tengo 85 de PaO2 y estoy sin oxígeno, para sacar este cociente debería de dividir ese 85 que tuve en la gasometría entre 0.21, ¿no? Y generalmente me dan números altos, arriba de 300, 400, eso es lo normal. Entre más bajito sea ese cociente, mayor problema de falla respiratoria hay. Una falla crítica es menos o muy grave, menos de 100, ¿no?, en este cociente. La falla aguda requiere de una evaluación clínica, de dar oxígeno, evidentemente, de obtener un análisis de gases arteriales, una gasometría, determinar el gradiente, que esto les digo más para mi especialidad, pero bueno, sepan qué es eso, determinar la causa de la hipoxemia y entonces dar el tratamiento. Si yo determino que es shunt o cortocircuito por neumonía, pues evidentemente soporte con oxígeno y lo escalo a lo que necesite, ¿no? Puntos nasales, mascarilla, ventilación mecánica, y trato la causa, que va a ser dar antibiótico, ¿no? Si yo determino que es por un trastorno del BQ, de vascular pulmonar, una tromboembolia, lo mismo, todo el soporte necesario para que se revierta la hipoxemia y los tejidos no tengan tanta hipoxia, pero trato la tromboembolia. ¿Cómo? Pues lo anticoagulo o lo trombolizo si es que tengan características para trombolizarlo, o llevarlo a trombectomía, ¿no? Si es por intoxicación por monóxido de carbono, porque estuvo encerrado en una cabaña, ¿no?, sin ventilación, y lo rescataron y llegó así medio inconsciente el paciente, pues le doy oxígeno a altas concentraciones y a altos flujos para que se barra ese monóxido de carbono, ¿no? Y así encontrar la causa. En la falla crónica, la determinación del gradiente me puede auxiliar para ver qué tan crónico es el paciente, qué tan habituado está la hipoxemia, porque también cuando el paciente ya es hipoxémico crónico, este paciente que usa oxígeno, que tiene SAOS, que tiene POC, ¿no? A lo mejor no quiero ni me conviene llevarlo a niveles normales de oxigenación, porque puedo tener otras alteraciones, ¿no? Entonces tengo que mantenerlo ahí con oxigenaciones bajitas, de PaO2 de 50 y tantos, saturaciones de 85, y darle esa tolerancia. Hay estrategias de mejora para, pues evidentemente, eliminar estas hipoxemias crónicas, como puede ser el uso de oxígeno suplementario permanente, el uso de ventilación con presión positiva intermitente, y que esto me va a llevar a poder disminuir el cortocircuito. Y bueno, por último viene este caso clínico. Es un paciente masculino de 76 años de edad, hipertenso, desde 15 años, se trata con telmisartán. No tiene otros antecedentes. Inicia 6 meses previos con pérdida de más de 20 kilos de peso, sin intención de dieta, astenia, adinamia. En las últimas 2 semanas refiere un cambio en la coloración de la piel, se tornó amarillento. Llega a urgencias, le toman estos laboratorios, tiene 7.6 de hemoglobina, evidentemente está muy anémico, tiene 75,000 plaquetas, evidentemente también está con cuenta baja plaquetaria, tiene 14.5 de bilirrubinas, de las cuales es a expensas de la bilirrubina directa o conjugada, y tiene 0.8 de creatinina. Pues aquí tenemos varios diagnósticos ya que nos saltan a la vista, ¿no? Tiene anemia, tiene trombocitopenia y tiene una hiperbilirrubinemia bastante severa.
En el abordaje se le hace una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, una CEPRE, que no es más que mediante un endoscopio meterse hacia la vía biliar, y encuentra una tumoración ulcerada que ocluye completamente la vía biliar intrahepática. Se extirpa la tumoración, se coloca una endoprótesis y se hace un drenaje de la vía biliar. En la biopsia transoperatoria reportan adenocarcinoma de vía biliar. El paciente tenía un cáncer en la vía biliar, ¿no? Y después se hace un ataque de tórax y abdomen para estadificarlo y se encuentra que tiene metástasis a pulmón e hígado. Durante su quinto día de estancia ya en el hospital, después de que pasó todo esto, ¿no? Lo estudiaron, hicieron las CEPRES, sabían que tenía cáncer, estaban viendo pues, qué tratamiento le iban a dar. Estaba ahí el señor en su cama de hospital. Fíjense cómo no había referido disnea y no había llegado con problemas de oxigenación. De repente, súbitamente refiere disnea al paciente, va el médico interno a revisarlo y le encuentra saturando 73%, tiene fiebre, está con taquicardia sinusal y está hipotenso, ¿no? Entonces, en este momento, con esta historia del paciente. Tiene cáncer, lleva 5 días hospitalizado, tuvo disnea súbita, está desaturando, está taquicárdico, está hipotenso. ¿Quién se aventura a decirme qué creen que tiene este paciente y cuál es el mecanismo de hipoxemia? Uno Una nada. tromboembolia. Tromboembolia dice a Ariel. Juan Pablo. Pablo, perdón, es que como no estoy viendo, se les parece la voz. Juan Pablo dice Y es una tromboembolia. alteración de ventilación perfusión. Bien, Juan Pablo dice, tiene una tromboembolia pulmonar y es por alteración del VQ. ¿Por qué crees que es una tromboembolia, Juan Pablo? Justifica tu respuesta. Ah, no vi que tenía fiebre. Bueno, no sé, o sea, tiene taquicardia, está hipotenso y además la saturación baja. Exacto. Mira, finalmente un pilar o así como patognomónico, ¿no? De la tromboembolia es que la disnea es súbita. Cuando es por un problema de una infección pulmonar, una neumonía, cuando es un problema de edema pulmonar, ¿no? Congestión por una falla cardíaca, generalmente la disnea va siendo progresiva, ¿no? Comencé con tos hace 3 días y poco a poco fue escalando la tos, empezó a acompañarse de falta de aire, ¿no? Comencé a cansarme cuando hacía actividades físicas vigorosas, ¿no? Intentaba salir a correr, intentaba caminar más de 10 cuadras, lo que sea, me cansaba, me fatigaba, y poco a poco fue progresando a que ahorita sentado en mi cama me da de la disnea. Esa es la historia natural generalmente de las disneas por falla cardíaca, por congestión y o por algo infeccioso, ¿no? O sea, viene el cuadro infeccioso inicial, la fiebre, astenia, dinamia, y va escalando y en un par de días la disnea progresa. Lo vimos mucho en el COVID, ¿no? Quien tuvo algún familiar que tuvo COVID, que tuvo COVID grave, ¿no? Que tuvo COVID que dio de oxígeno, generalmente fue, 1 o 2 días de malestar general, de fiebre, de este cuadro como gripal, de tos, y al tercer o cuarto día, pum, comenzaba la disnea, ¿no? O comenzaba a escalar poco a poco la disnea al punto de ya ser como que muy severa, ¿no? Cuando es una disnea súbita, siempre piensen en tromboembolia. Esto es un buen punto. La saturación está baja, evidentemente está hipoxémico. La fiebre hace ruido, pero recuerden que el paciente Es por el cáncer, ¿no? tiene cáncer, exactamente. Entonces, eso mete ruido. Si tú dices, tiene fiebre, está taquicárdico, está hipoxémico, está chocado, puede tener un choque séptico por neumonía. Claro que puede tenerlo, ¿no? O sea, por eso les dije, ¿quién se aventura? Vamos a platicar, ¿no? O sea, esto finalmente, así con esos datos, pues todo puede ser, ¿no? Pero pues, lleva 5 días hospitalizado, está viejito, está muy comprometido porque tiene cáncer, ¿qué tal que le cayó la pseudomonas y ya tiene una neumonía y se chocó? Claro, puede ser, pero en la historia de que apenas lleva 5 días, de que no tenía nada pulmonar cuando llegó, de que tiene un cáncer, pues finalmente esta fiebre puede ser una respuesta tumoral, ¿no? El cáncer se lo acaban de quitar hace 4 días, 3 días, digo, aquí en la línea del tiempo, esto fue un caso real, que tuvo una terapia intermedia, aquí en la línea del tiempo no se los puse porque el paciente se ingresó, si no me recuerdo, un fin de semana, un sábado, en lo que se estadificó, se hicieron estudios y todo esto, el lunes, como el tercer día, le hicieron la CEPRE, y el martes la tomografía, y miren cómo en la tomografía también no reporta ningún infiltrado, ¿no? Solo tenía metástasis, o sea, no tenía una neumonía, y al día siguiente de esto, a los 2 días, ¡pum!, le pasa esto, ¿no? Evidentemente está gritando que está en una tromboembolia, además de que el hecho de tener cáncer también lo pone en un estado procoagulante, ¿no? Y lleva 5 días en reposo en el hospital, pues seguramente se tepeó, decimos de manera coloquial, ¿no? Y es una TEP
pues de alto grado, ¿no? Con repercusión hemodinámica que hay que llevarlo a trombolisis o a trombectomía, ¿no? Entonces, este paciente que les contaba del caso clínico, hicimos eso, riesgo-beneficio, pues no le fue tan bien, sangró, se complicó más y terminó falleciendo como a la semana. Pero bueno, este es un caso de la vida real que tuvimos, ¿no? Conclusiones. Es importante conocer los mecanismos de hipoxemia en el abordaje de la misma. El uso de oxígeno suplementario debe ser racionalizado y monitorizado a la cabecera del enfermo. Eso es muy importante porque luego les digo, ¿no? Llega el paciente de urgencias y así casi como va llegando, lo van canalizando y le van poniendo oxígeno. Y ni saben por qué, ¿no? No hagamos cosas rutinarias ni por costumbre. Evaluemos a los enfermos y determinemos si requieren o no oxígeno, vena permeable y todo esto, pero que ya irán hablando cuando estén más en clínicas, ¿no? La determinación del gradiente alveolo arterial ayuda al correcto abordaje diagnóstico de la hipoxemia. Esto queda en cálculos que tenemos que hacer de la presión alveolar y del gradiente, pues para más en especialidad en medicina crítica, y por eso es que esta diapositiva está ahí, por eso es que les hablé de esto, pero para efectos de ahorita fisiopatología, cuarto semestre, no necesito que se aprendan esto del el gradiente. El índice de PaO2 sobre FiO2, o la PAFI que le decimos, antes se conocía como índice de Kirby, sirve para identificar la gravedad de la hipoxemia. Se debe identificar y tratar la causa de la hipoxemia. Qué bueno que identifiquen que el paciente siente este hipoxémico, qué bueno, que le pongan el oxímetro, que tomen una gasometría, que lo vean disneico, taquipneico y que digan, hay que ponerle oxígeno, qué bueno. Pero más allá de eso, que solamente es tapar el bache o resolver un problema menor, apagar un fuego, es identificar la causa y tratarla, ¿no? Y en el abordaje clínico, pues va a incluir siempre estudios de imagen, análisis arterial de sangre, otros estudios de gabinete como un ecocardiograma, un electrocardiograma, TAC de tórax y lo que sea necesario, ¿no? Y esto es lo que les he dicho siempre, ¿no? Este es un artículo que salió en la revista del INER en marzo del 2000, ya es muy viejo. Y fíjense cómo se llama, valores gasométricos estimados para las principales poblaciones y sitios de mayor altitud en México, porque no es lo mismo la PaO2 de un paciente o de una persona que vive en Ciudad de México que de uno que vive en Culiacán o en Veracruz, ¿no? O en Monterrey. Y justamente lo que hicieron ellos fue tomar muestras estadísticamente significativas, tomarles muestras de gases en sangre y decir cuánto es lo normal. Entonces, esto es lo que les decía, miren, la Ciudad de México está a 2.238 metros o 2.2 kilómetros sobre el nivel del mar, lo cual hace que tenga una presión barométrica de 583.8, casi 584 milímetros de mercurio. Y es lo que les he venido diciendo, ¿no? No es lo mismo 21%, que es la fracción de oxígeno, de 760 a nivel del mar, que de 584. Ya por definición, acá en Ciudad de México, pues andamos respirando menos, ¿no? Entonces, los pacientes o las personas que se exponen de manera aguda, quiere decir esto, que tienen menos de 3 a 4 meses viviendo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué ese tiempo? Porque es la vida media del eritrocito, ¿no? 120 días aproximadamente, de 90 a 120 días. Entonces, el eritrocito lleva la hemoglobina. Entonces, los que ya estamos aclimatados, los que ya vimos aquí, los chilangos, ya, si nos toman una gasometría, lo normal es que andemos en una PaO2 entre 65.9, 66 más o menos. Según que les dije, arriba de 60, ya es ganancia en la Ciudad de México, ¿no? Y de CO2 de 32.7. Si nos vamos a los valores del Guyton, que les dice 80 de PaO2 y 40 de CO2, pues diríamos que aquí hay una alteración. Y fíjense cómo no es cierto, estamos simplemente adaptados a vivir aquí en Ciudad de México. La PaO2 a nivel del mar es de 95. Tenemos 30, ¿no? De diferencia con el nivel del mar. Y eso sin contar la contaminación y otras cosas, ¿no? Simplemente por la altitud. Les pongo el ejemplo de la Ciudad de México porque pues es donde ustedes están estudiando medicina, se están formando. El día de mañana, si ustedes van a trabajar en otra parte del país, pues a lo mejor busquen esta tablita y sepan cuáles son los valores estimados normales de PaO2 y de PaCO2. ¿Sale? Claro, también está si van a trabajar o si van a dedicarse a algo que tenga que ver con esto. Porque si no hacen neumología, medicina interna, medicina crítica, cardio, urgencias, pues a lo mejor esto ya no lo van a volver a ver. Y lo digo con respeto, ¿no? O sea, que un oftalmólogo, tú pregúntale esto, no sabe, así como pregúntame a mí de presiones intraoculares y no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada quien a sus zapatos, ¿no? Pero, sobre todo, si van a ver pacientes que puedan tener alguna alteración de este tipo, que requieran uso de oxígeno y demás, pues es bueno que consulten esta tablita donde trabajen, ¿no? Y donde estén, ¿no? Miren, mi natal Tijuana, 36 de CO2, 84 de PaO2. Fíjense cómo ya ahorita pues ya estoy en otro nivel, ¿no? Dudas, preguntas, comentarios, aclaraciones. Son 10 para las 5. Prometí que me iba a apurar porque algunos tienen que trasladarse a la universidad.
Gracias por haber aceptado tomar la clase en línea. Y bueno, sé que hablé muy rápido, pero pues igual está grabada, la voy a subir a Brightspace para que luego la puedan rever con calma. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Gracias, doctor. Doc. Gracias, Bye, doctor. gracias. Vale, nos vemos, hasta luego.